también en México, de tantos que tengo allí, que me ha enseñado algo y que siempre transmito, que es el doctor Rigoberto Álvarez. El doctor Rigoberto Álvarez me enseñó que hay 3 cosas que siempre hay que tener presente en una presentación. Una es la práctica, lo que hacemos todos los días en el consultorio, lo que hacemos todos los días en el quirófano. Cuando esa práctica la validamos a través del método científico, aparece nuestra experiencia. Es decir, podemos sacar una conclusión acerca de la práctica que hemos desarrollado hasta un determinado momento. Y esa sumatoria de experiencias validada con el método científico definen la evidencia que de alguna manera es lo que voy a intentar replicar en esta charla. Mostrarles algo de mi práctica personal, mostrarles lo que es mi experiencia personal de lo que hemos podido publicar y lo que dice la evidencia, no solamente personal, por haber participado en algunos trabajos con otros grandes colegas, sino que también poder mostrarles lo que otros colegas han podido desarrollar en el transcurso del tiempo en relación con esta temática. Para poder empezar un poco a modo de prólogo, algo empezamos a aprender. Algo empezamos a aprender acerca de la anatomía. Hay un ruido por ahí. No sé si me están escuchando. Bajen el audio, por favor, así escuchamos todo bien. Ahí está, Ezequiel, no se te escucha ahora. Ezequiel, activa tu micrófono, activa tu micrófono. Mario, actívale el micrófono a Ezequiel. Activar el micrófono. Ya Si está, no, ya la tenés que Ezequiel tiene que sacar el auricular y ponerlo de vuelta. Y ahí se te va a activar de vuelta. Desenchufarlo el auricular y ahí está, enchufarlo de vuelta. ahí estoy, no, Sí, ahí sí. Ya. Ahí está, ¿me escuchan bien? Sí. Si cada uno se silencia mejor, porque si no nos silenciamos todos. Bueno, como decía, a modo de introducción, cuando nos largamos en esta era de la cirugía mini-invasiva de la hernia inguinal, para la reparación de la hernia inguinal, algo empezábamos a aprender. Y creo que esto de aprender se basó en 4 puntos fundamentales para hoy saber qué hacer respecto a la fijación de la malla. Primero, empezábamos a tener un conocimiento más profundo de la anatomía, empezábamos a entender el rol del dolor en la reparación de la hernia inguinal, empezábamos a entender el concepto de seguridad del paciente y de nuestros resultados, y algo que teníamos un poco abandonados cuando nos largábamos en la era de la cirugía laparoscópica o endoscópica, era una cuestión de la farmacoeconomía, es decir, tener muy presente cuáles eran los costos que nosotros teníamos al reparar una hernia de la región inguinal. Creo que la anatomía uno la venía aprendiendo, habíamos entendido de que había una Y invertida que constituían 5 triángulos anatómicos, pero sin lugar a dudas creo que el punto de inflexión lo han hecho los profesores Daes y Félix cuando reúnen en una publicación lo que ellos llaman el concepto de la visión crítica de seguridad del orificio miopectíneo. Es decir, si nosotros nos remontamos al año 1995 y vemos la publicación inicial de Strasberg y lo que pasó con la colecistectomía videolaparoscópica y la visión crítica de seguridad, si yo en este momento les mostrara una colecistectomía videolaparoscópica y enfocaría el triángulo de Calot o el cuadrilátero de Boudet, nadie dudaría en hablarme de la visión crítica de seguridad de la colecistectomía videolaparoscópica. De alguna manera, Félix y Daes lograron con este trabajo, detallando una serie de 9 pasos, conseguir lo mismo para los cirujanos
generales y los cirujanos que estamos dedicándonos exclusivamente a la cirugía de la pared abdominal, y son los puntos de alguna manera de inflexión que sistematizan la técnica, en este caso describen para la técnica TEP, pero que es totalmente extrapolable para la técnica transabdominal. Es decir, empezábamos a ver al espacio preperitoneal de una manera distinta a la que la veíamos, primero por el acceso vía anterior, después el acceso vía posterior abierto, y ahora teníamos una visión endoscópica donde los elementos anatómicos eran invariables, pero la posición de los mismos era totalmente distinta. Es decir, que nos empezamos a familiarizar de alguna manera con el espacio preperitoneal. Un trabajo muy interesante, publicado el año pasado por el grupo de Marcelo Furtado, un poco tratando de recorrer la experiencia cosechada en los últimos 10 años de trabajo, donde reflejan de alguna manera, al igual que lo han hecho los que cité anteriormente, en la sistematización de la reparación laparoscópica de la hernia inguinal, en este caso en el acceso transabdominal TAP, teniendo en cuenta plenamente conceptos anatómicos, y que recientemente publicaron lo que ellos llaman las reglas de oro para la reparación TAP, siempre usando conceptos plenamente anatómicos. Es decir que, fíjense que vamos a hablar de fijación de malla, pero parece ser que lo que decía Claude Bernard tenía totalmente razón. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y parece ser que el pilar fundamental en la reparación inguinal sigue siendo un profundo conocimiento anatómico. Por eso es que, de alguna manera, el duelo entre las técnicas ha desaparecido. Digo que una de las discusiones que se tenían hace 15 años atrás era la anatomía entre la transabdominal y la extraperitoneal, y que una es más difícil y que la otra es más fácil, y todo dependía de la óptica en la que uno lo veía. Es decir que hoy día, conociendo el espacio preperitoneal, conociendo la anatomía y teniendo en cuenta estos trabajos que fueron bisagras en la reparación mini-invasiva, yo considero hoy que es un tema resuelto, y ahí les muestro imágenes. Si yo no pondría cuál es TAP y cuál es TEP, las dos imágenes que ustedes tienen al pie de la diapositiva, sería muy difícil que ustedes me puedan precisar exactamente cuál era TAP y cuál era TEP, razón por la cual sigo insistiendo que el espacio preperitoneal es único, el orificio miopectíneo es único, y lo que hay que hacer es justamente basarse en esa frase de Claude Bernard, es ir a buscar la anatomía, porque la anatomía con pequeñas variaciones siempre va a estar presente de la misma manera. Un poco ya adentrándonos también a la anatomía y algunos otros conocimientos, aparece este trabajo del año 2009, es un trabajo donde abogaba es un trabajo donde lo que se hizo fue disecciones anatómicas, y en base al tamaño del cuadrilátero de Fouchot o el orificio miopectíneo, se proponía estandarizar un tamaño de malla entre de 10 centímetros de ancho por 8 centímetros por alto, teniendo en cuenta el tamaño en promedio establecido en cadáveres. Pero es como yo siempre digo, nosotros las estructuras anatómicas las podemos comparar entre el vivo y el cadáver. Ahora, el gran problema que tenemos es cuando queremos extrapolar resultados que son dinámicos, como por ejemplo el tamaño de una malla. El tamaño de una malla no es lo mismo que decir que el conducto deferente es la estructura más medial, o por así decirlo, la estructura interna de los elementos del cordón espermático en su visión del espacio preperitoneal. Aquí se juegan otras cuestiones y otros dinamismos. Y es por eso que traigo a colación qué es lo que dicen las guías. Y las guías ya desde el año 2009, en este caso les muestro la de 2011 para que ustedes vean, que ya cuando se juntaron las sociedades a armar guías de lineamientos en las técnicas mini-invasivas para la reparación de la hernia inguinal, si ustedes ven coloreado en color verde del lado izquierdo de su pantalla, van a ver que ya hay algunos autores, como el caso de Félix, Phillips, entre otros, que en su técnica personal ya proponían tamaños de malla mucho más grande, a 10 por 8 centímetros, se hablaba ya de 15 por 13 centímetros,
Y del lado derecho de la pantalla, la recomendación es contundente. Necesitamos malla de gran tamaño porque necesitamos que la malla solape los defectos naturales y los defectos herniarios. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hemos pensado en el polipropileno. El polipropileno es un material muy noble, pero el polipropileno tiene una desventaja, y entre otras desventajas que puede llegar a tener, es que tiene capacidad de encogerse. Entonces necesitamos un overlap, como algunos le llaman, un solapamiento suficiente de la malla para justamente que cuando el polipropileno encoja, no dejemos zonas donde podamos tener una recurrencia. Y este trabajo que les mostré anteriormente, propuesto por el grupo de Cristiano Claus, que es el actual presidente de la Sociedad Brasileira de Hernias y es un amigo personal, plantea dentro de estas reglas de oro, que son 10 puntos, y que la verdad que recomiendo el trabajo, habla de un tamaño de malla de 15 por 10 mínimo, porque en el estudio de las longitudes y los centímetros, justamente estamos hablando de que con ese tamaño conseguimos un overlap que está aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de los puntos débiles del orificio miopectíneo. En lo personal, me gusta usar una malla de un tamaño mínimo de 15 por 12 centímetros, y digo mínimo porque no la pongo más chica. Habitualmente suelo ser un poco más agresivo y colocar cada vez mallas más grandes, y esto tiene que ver un poco con el espacio de disección. Nosotros tratamos siempre que la malla impresione ser una malla que queda chica al espacio que hemos disecado. Esta es una de las formas que nosotros proponemos y lo hacemos a fines didácticos para mostrarles cómo cortamos la malla para posicionarla con el extremo más largo, o sea, el sector más alto, dirigido al complejo pubis-Cooper para lograr un solapamiento por lo menos de 2 o 3 centímetros por debajo del complejo pubis-Cooper, cubriendo perfectamente algún defecto obturatriz. Entonces, ya sabemos que existe una cuestión anatómica muy importante y una sistematización. Conocemos que el polipropileno sigue siendo el material ideal por sus enormes propiedades positivas para la reparación de una hernia. Y después, esa malla que nosotros colocamos en el espacio preperitoneal había que fijarlo. Y hubo distintas etapas en la fijación de la malla. La fijación invasiva de la malla, como ustedes ven, es una malla de las pesadas que fijábamos al menos con 2 agrafes o 2 tac al borde superior del complejo pubis-Cooper, que es la zona más esponjosa, como a mí me gusta decirle, que sería el ligamento lacunar o ligamento de Shin-Bernat, que es donde hay una excelente penetrancia de los medios de fijación, no así sobre el hueso directamente, porque a veces se impide la fijación, quedan flojos los agrafes, como así también es una zona o un punto álgico, una zona que colocado el agrafe va a generar dolor. Medial a los vasos epigástricos inferiores, lateral a los vasos epigástricos inferiores, y cuando sobrevinieron estas otras mallas que nos dejaban ver más allá de lo que teníamos en la tela, en el telón que generaba la malla, podíamos ver perfectamente dónde colocábamos los medios de fijación, y aclaro por esta diapositiva que no tengo conflicto de interés con la industria, simplemente es una imagen de las tantas que he recogido en los últimos años. Insisto, ahí veíamos el complejo pubis-Cooper y fijábamos sobre su borde superior, medial a los vasos epigástricos inferiores, no más de 1, y lateral a los vasos epigástricos inferiores, a veces colocábamos 2, en promedio poníamos entre 4 y 6, dependiente del tamaño del defecto. Ahora bien, quiero que nos quedemos con esta imagen, porque aquí aparecían 2 de los 5 triángulos que dividían la Y invertida, que estaría constituida por vasos epigástricos inferiores, conducto deferente y vasos espermáticos. Y hacia lateral tengo por encima el tracto iliopúbico, y a este nivel, más hacia afuera porque no me lo permite la pantalla, la espina ilíaca anterosuperior. Y aparece este triángulo que coloreé en amarillo, que es el triángulo del dolor, el triángulo de la sensibilidad, el triángulo de la electricidad.
que muchos han hecho énfasis en no poner ninguna grafe ahí, y gracias a Dios que así nos enseñaron, porque allí pasaban los elementos nerviosos, y justamente una grafe a ese nivel era el condicionante de un dolor inguinal crónico postoperatorio. Pero yo quiero que tengan en cuenta esta imagen porque este triángulo se ha desdibujado desde hace varios años ya hace 5 años que ha publicado Reinpold este trabajo donde muestra una perfecta variabilidad de la distribución de los nervios que va más allá de los límites, como ustedes ven. Aquí tienen el triángulo de Doom, que es el triángulo de la muerte por donde yacen los vasos ilíacos, y por fuera el triángulo del dolor, y fíjense en esas marcas color roja con rayitas como si fueran unas montañitas. Él pudo demostrar que las estructuras nerviosas podían ir más allá de los triángulos descriptos. Por lo tanto, este es otro punto a tener en cuenta desde el punto de vista anatómico y técnico, que si uno va a hacer una fijación invasiva tiene que ir lo más alto que pueda, no menos de 3 centímetros hacia arriba, porque existen algunos ramos nerviosos o la distribución nerviosa que puede hacer que nosotros atrapemos sesgadamente uno de estos nervios. Empezaron a aparecer algunos trabajos, lógicamente. Yo creo que muchos de estos trabajos pudieron haber aparecido un poco por la presión de la industria, pero voy a sacar en juego a la industria de todo esto. Este es un trabajo publicado en Annals of Surgery ya hace 3 años, donde comparaban la fijación invasiva que ustedes tienen a la izquierda y la no fijación en hernioplastia por acceso endoscópico, que es la técnica TEP. Y fíjense que no se demostraba que hubiese dolor crónico postoperatorio vinculado a la fijación, claro, porque algunos reparos anatómicos ya los conocíamos, entonces éramos bastante precavidos. Y yo puse mucho en duda estos trabajos hasta que terminé comprendiendo que el cirujano técnicamente ya sabía dónde poner los agrafes. No obstante eso, empezaron a aparecer otros trabajos muy interesantes que empezaron a comparar la fijación con un TAC y la fijación con adhesivos, es decir, fijación invasiva versus fijación no invasiva. Y fíjense qué interesantes son los datos. A mí me gustan mucho los números porque cada vez trato de basar mucho más mi trabajo en números para obtener resultados y ver qué seguir haciendo y qué no seguir haciendo, o qué cambiar en el devenir del transitar. Y fíjense que este trabajo ha demostrado algo muy interesante, que si nosotros analizamos la escala visual análoga del dolor, todos los pacientes tuvieron una diferencia estadísticamente significativa a favor de dolor agudo cuando nosotros hacíamos una fijación invasiva. Y esto también es importante. Tan importante es el dolor crónico como así también es el dolor agudo en el postoperatorio inmediato de nuestros pacientes. El mismo trabajo, cuando analizamos, como se ve en el pie, el dolor crónico, nuevamente vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, ni en el dolor crónico, ni tampoco en la recurrencia, cuando fijamos invasivamente y cuando no fijamos. Y esto es muy importante, porque probablemente una de las conclusiones que podamos sacar, que no solo depende de la fijación el dolor, que también depende de la técnica operatoria, es decir, dependerá de algunos de algunos fenómenos al cual debamos enfrentarnos y que nos ofrece el paciente, pero también tenemos que hacer nosotros como cirujanos mea culpas, y muchas veces tenemos que saber cómo estamos técnicamente haciendo los procedimientos. Insisto, no tengo conflicto de interés con la industria, y merced fue pasando el tiempo, me fui inclinando a la fijación no invasiva para mejorar estos dolores agudos. Esto es lo que uso por disponibilidad. El set personal que utilizo es el Histoacril porque lo tengo disponible, el Avocat número 14 para introducir un catéter, sea PC50 o un K35. Es un poco el paso a paso de lo que hacemos. Utilizamos una jeringa, en este caso es de 5 centímetros, pero hoy estamos usando una jeringa de 10 centímetros, la que primero le cargamos un volumen de aire que respondemos a la ley de Arquímedes, todo elemento ocupa un lugar en el espacio, y de esa manera cuando cargamos el adhesivo, el mismo volumen de aire lo va empujando a través del catéter y no corremos con la desgracia de que el catéter nos quede
perdón, que el adhesivo solo nos quede en el trayecto del catéter. Estas imágenes son de una cirugía en vivo que hemos hecho en el Hospital José María Cuyen, con quien tengo un amor muy especial. Siempre me han recibido de la mejor manera. La hice junto con el doctor Rodríguez, Jonathan Rodríguez, que es un amigo personal, y la verdad es que él mismo me ha cedido estas imágenes. Ahí tienen cargado el adhesivo, colocamos el Avocat, como ustedes ven, lo tengo sobre mi mano derecha, dos traveses de dedo por encima del pubis. A su través colocamos el catéter, como ustedes lo están viendo, ya colocado el catéter. El cirujano con la mano derecha utiliza la pinza y con la mano izquierda va a administrar el adhesivo. Ahí está el Avocat más el catéter, y ahí es como fijamos, y con esta imagen también demuestro de que solo es una cuestión de práctica y desarrollar cierta habilidad para fijar también mallas que tengan poca porosidad, pero se fijan a la perfección. Y lo fijamos de la misma manera que nosotros fijamos en las fijaciones invasivas. Tan pronto se fueron desarrollando estos trabajos, la industria desarrolló también un dispositivo que hace mucho más sencilla la fijación para noveles cirujanos que se están introduciendo, que están en el inicio de la curva de aprendizaje. Este es el LabFix, es un excelente dispositivo para proponer la administración de la sustancia de contraste, y aquí le voy a mostrar un pequeño videíto. Esta fue la primera vez que se usó este dispositivo en el Hospital de Clínicas de Córdoba, la Universidad de Córdoba. Le cuento, para quien no es argentino, que la Universidad de Córdoba es la universidad más antigua que tiene nuestro país. Hicimos una cirugía en vivo, operando junto con otro amigo personal, que es el doctor José María Ruiz, que es cirujano del interior de Córdoba. Este es el dispositivo. Fíjense que tiene una cánula que se introduce por un trocar de 5 milímetros, y con la mano izquierda el cirujano posiciona la malla y con la mano derecha puede hacer la administración perfecta de la sustancia adhesiva. Fíjense ahora, van a ver un pequeño pedacito donde hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con la fijación invasiva al complejo pubis Cooper. Vamos a poner otro videíto, acá tienen otro exactamente igual. Esto para mis amigos del NOA, un grato recuerdo en San Pedro de Jujuy, también con grandes amigos, cirugía en vivo, y hemos replicado perfectamente la técnica junto a mi amigo Adrián Ceballos. Fíjense, voy a pasar porque aquí vamos a explicar cómo lo hacemos, pero ahí tienen la malla totalmente extendida, como me gusta a mí, nada de rugosidad. Cuanto más extendida la malla, mucho mejor. Y ahí tienen, fíjense cómo introduzco el dispositivo a través del trocar de 5 milímetros, con mi mano, en este caso mi mano derecha, uso el dispositivo para fijar la malla, para aplicar el adhesivo, y con mi mano izquierda estoy tomando el grasper para posicionar la malla. ¿Qué recomendación? Estas son cirugías en vivo y son cirugías de alguna manera educativas. Yo lo que siempre digo es que hay que poner poquitas cantidades porque para justamente evitar el desarrollo de granulomas. Dimos un paso más. Vimos hasta recién que las mallas las fijábamos invasivamente, después vimos también que las mallas las podíamos fijar con adhesivos, y empezaron a aparecer algunos trabajos que comparaban, no me gustan los versus, yo digo mejor comparar la fijación sobre la no fijación de mallas. Y yo creo que este trabajo de Cristiano Claus, que ya lo mencioné anteriormente, ha marcado un punto de inflexión para los incrédulos respecto a si una malla no fijada se desplaza o no se desplaza. Y bueno, este trabajo es perfecto, está disponible en la literatura, si no lo encuentran me lo piden y se los paso, pero lo que hizo Cristiano Claus es fantástico. Lo que hizo fue, en una neoplastia TEP, colocó una malla de polipropileno de 10×15, le puso tres clips de laparoscopía, le sacó al paciente una radiografía en el postoperatorio inmediato y le volvió a sacar una radiografía a los 30 días. Fíjense, si ustedes ven la gráfica, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desplazamiento de la malla. Si estamos hablando de desplazamientos menores de 1 milímetro,
y estamos hablando de un overlap de 3 a 4 centímetros, creo que existen sólidas evidencias para decir que una malla no fijada, en condiciones ideales, no se desplazaría y por lo tanto no aumentaría el riesgo de recidiva. Pero no conforme con eso, volvió a publicar recientemente un artículo no en la unilateralidad, sino que en la bilateralidad. Y una vez más volvió a demostrar exactamente lo mismo, que la capacidad de desplazamiento que tiene una malla que no es fijada no tiene diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿por qué fijar las mallas? Y bueno, hay que fijar las mallas porque existen algunas recomendaciones. Y la mejor explicación de esto la podemos citar en la técnica de Rips, en la técnica de Rips-Stoppa, que es un juego de presiones entre la intraabdominal y la atmosférica, que remeda un poco lo que es cuando se pinchaban, por así decirlo, los neumáticos antiguamente y cómo los reparábamos. Y la gran pregunta es, ¿los reparábamos por fuera o los reparábamos por dentro? Y bueno, siempre lo hemos reparado por dentro, y entonces hay que utilizar esta ley que ya está descrita y que es el principio de Pascal y en parte también el principio de Laplace para la fijación o autofijación de mallas. Entonces empezamos a caminar un poco y tuvimos la suerte de ser en Argentina los terceros en probar la malla ProGrip. En ese momento no había ProGrip laparoscópica, era ProGrip abierta, pero de alguna manera a lo argentino la preparamos para la laparoscopía, con las cuales hemos tenido muy buenos resultados, pero fuimos más allá todavía. Si yo no uso una malla autoadhesiva y uso una malla de polipropileno común y corriente, ¿qué sucede? Bueno, Cristiano Clau ya lo había dicho, pero queríamos ir a ver qué decían las guías. Y las guías son contundentes. Nivel de evidencia grado A, no refutable, que dice que en el TEP se puede no fijar una malla. Aquí les muestro lo que yo hago en el TEP y en el ITEP, es colocar una malla sin fijación. Pero ¿qué pasaba en la hernioplastia TAP? Porque la hernioplastia TAP, si yo les mostraría las estadísticas a nivel mundial, y les puedo decir más o menos lo que pasó en el último Super Summit de hernia en Bogotá hace 2 años, la gran mayoría de los cirujanos que hacían la laparoscopía hacía hernioplastia TAP. Entonces, vamos a mostrarle a los cirujanos que hacen TAP si hay que fijar o no las mallas. Y bueno, había en las guías también una posición con un nivel de recomendación grado D, donde defectos L, antiguamente llamados, cuando hablo de L, remeda la palabra lateral, y cuando hablo de M, remeda la palabra medial. Lateral es lo que antiguamente nosotros llamamos como hernia intrainguinal o indirecta, mientras que la medial es lo que nosotros antiguamente llamamos hernias directas o retroinguinales. Para defectos L1, L2, M1, M2, también podía responder a la misma suerte de no fijar las mallas. Y empezaron a aparecer trabajos, ¿sí? Empezaron a aparecer trabajos de hernioplastia TAP sin fijación, y probablemente este trabajo sea uno de los trabajos más importantes que están publicados en la literatura, con 11.230 casos. Valga si esto no es evidencia irrefutable. Nosotros hicimos un trabajo mucho más acotado, con un gran amigo personal, el doctor Mariano Blanco, que me acompaña en estos caminos de someter al método científico nuestros resultados, y la suerte que tengo es que yo le paso mis datos a Mariano y de alguna manera no sé cuáles son los resultados ni sus análisis, y Mariano me los devuelve con la general de la ley. Y por eso es tan interesante los resultados que hemos mostrado. Nosotros lo que hemos podido mostrar en hernioplastia inguinal TAP sin fijación de malla, pero una experiencia a corto plazo, fue que teníamos los mismos resultados que fijando una malla, pero con una muy baja tasa de dolor agudo y crónico postoperatorio. Lógicamente, estamos esperando no solamente sumar casos, sino que también sumar tiempo para poder mostrar esta experiencia a mediano y largo plazo. ¿Qué hacemos como para brindarles tips and tricks? Sabemos que abrir el grasper mide 3 centímetros, por lo tanto, si tenemos un defecto que mide menos que la apertura total del grasper,
podemos optar por colocar una malla de polipropileno sin necesidad de fijarla. Ahí tienen, esta es una de las mallas preformadas que está propuesta por la industria, son las mallas 3D de una de las marcas comerciales, perfectamente como me gusta que quede colocada, lo más extendida posible, la menos cantidad de rugosidad posible. Y hoy ya bajamos porque también dijimos que habíamos aprendido de costos, y estamos usando las mallas de polipropileno común y corriente. Diferenciamos el bajo peso o la baja densidad y la alta densidad de acuerdo a ciertas características del paciente que no viene a la discusión de esta presentación, pero lo que quiero mostrar de alguna manera es a tiempo real lo que podemos hacer con defectos pequeños. Esa es una malla de 15 por 12 centímetros en un espacio preperitoneal amplio, y en lo único que nos tomamos tiempo, y los que me han visto operar y han venido conmigo a quirófano, saben que en lo que más tardo es en colocar la malla. ¿Pero por qué en lo que más tardo? Porque hasta que yo no lo vea extendida como la alfombra de mi habitación, realmente no me quedo tranquilo. Ver que las mallas quedan todas arrugadas, ver que la malla no queda perfectamente posicionada, realmente para mí es un punto en contra para la no fijación de la malla. Fíjense que ahí la malla está toda arrugada, pero yo no me quedo tranquilo. Esta es la colocación de una malla a tiempo real y me están quedando apenas unos segundos, y nosotros nos tomamos todo el tiempo del mundo para cubrir que tenga el solapamiento hacia lateral, el solapamiento hacia craneal, el solapamiento hacia caudal y el solapamiento hacia medial. Siempre pasamos la línea media hacia medial, es decir, el área medial la pasamos, digamos, la sínfisis del pubis, y si hacemos bilaterales, tenemos que ver que las mallas se superponen entre sí. Y es así como nos gustan las mallas, ¿sí? Que queden perfectamente extendidas, sin ninguna rugosidad, porque creemos que es parte del éxito de la no fijación de la malla, y cuando la fijamos también nos gustan que queden perfectamente extendidas por el riesgo de que eso condicione un mayoma o una recidiva. Ahí voy a seguir probablemente un poquito más porque veo que la malla no está totalmente extendida, pero la idea es que cuando nosotros levantemos el flap inferior del colgajo no tengamos efecto de enrollamiento hacia arriba de la malla, que es uno de los motivos de recidiva. Aquí creo que hay otra de los videos. A ver si pasa. Lo voy a ayudar un poquito. Bueno, esto muestra un poco de la anatomía, pero ahí tienen, otro paciente. Así me gusta que queden las mallas. La malla tiene que quedar totalmente extendida, sin ninguna rugosidad. Tiene que solapar perfectamente esos 3 centímetros por debajo del complejo pubis-Cooper, una malla grande que ocupe todo y que esté perfectamente extendida. Como un tips final, esto es lo que estamos haciendo para justamente remedar el concepto de la técnica extraperitoneal. Una vez que terminamos de cerrar el flap peritoneal, aspiramos el dióxido de carbono que nos queda en el espacio preperitoneal y convertimos la técnica TAP prácticamente en lo que es la técnica TEP una vez concluida, cuando se le retira el dióxido de carbono. Por lo tanto, fíjense que la malla no se mueve, fíjense que no tiene enrollamiento inferior la malla, y la malla queda totalmente colapsada, siguiendo la teoría o el principio de Pascal y Laplace. Un poco para ir terminando, y espero que les haya gustado la charla. Yo creo que siempre me basé en este principio de que una imagen puede dar un mensaje mucho mayor que 1000 palabras. Este es un paciente deportista que operamos hace un tiempo atrás, donde le pusimos una malla también de 15 por 10 centímetros, un defecto relativamente chico, decidimos no fijar la malla, es una malla liviana, y decidimos no fijarla, y 6 meses después lo tuvimos que operar de la hernia contralateral, y tuvimos la suerte, como en otros casos más que también tenemos registrado, de ver perfectamente qué es lo que ocurría en el lado donde lo habíamos operado. Peritonización completa sin recidiva alguno, razón por la cual aquí tienen otra evidencia más, además del excelente trabajo publicado por Cristiano Claus, de que la malla bien colocada,
no debería tener posibilidad de desplazamiento. Ahora, ¿puede haber recidivas? Sí, porque en todas las técnicas operatorias hay recidivas, pero puede haber recurrencia tanto en la técnica con fijación y en la técnica sin fijación. Y como les mostré en uno de los trabajos, las diferencias no son estadísticamente significativas. En cuanto a opinión personal, este es el peor nivel de evidencia, pero a mí siempre me gusta dejar algún mensaje para que me tiren con lo que me quieran tirar, pero está basado solamente en la cosecha de los últimos años. Si me preguntan ustedes lo único que no hay que hacer en relación a la fijación de la malla, y yo les muestro esta diapositiva del profesor Carbonell, que una vez nos compartió en el foro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, yo estoy más que seguro que esto es el inicio de la curva de aprendizaje, o en su defecto, quien sigue haciendo este tipo de cosas no aprendió nada, ni de anatomía, ni seguridad, ni de dolor, ni tampoco de costos. Un poco para ir terminando, esta es una foto que me sacó otro amigo personal, el doctor José Luis Juárez, el Pato. No me gusta la casa, no soy afín a esto, pero lo dejo a título simplemente de ejemplo. Si nosotros vamos a usar los medios de fijación, tratemos de usar el sentido común o leamos un poquito las guías, que no todos son merecedores a que les estemos disparando un escopetazo en la región inguinal. En este sentido, decíamos que algo empezábamos a aprender. Hoy puedo decirles a ciencia cierta que algo aprendimos. No aprendimos el 100%, pero algo aprendimos sobre anatomía, sobre dolor, sobre seguridad y sobre costos. Y esta forma de seleccionar los pacientes y fijarlos según necesidad nos ha permitido bajar notablemente los costos de la cirugía laparoscópica, que es uno de los puntos más cuestionables aún a la fecha, y por sobre todas las cosas, mejorar la calidad. ¿Y por qué decimos mejorar la calidad? No porque disminuimos nuestra recurrencia, sino porque tenemos una menor incidencia de dolor agudo y crónico, y con todo lo que esto suma, porque no solamente es costo para la cirugía, sino que es un costo institucional, es un costo para el seguro social o la obra social, entre otros. A todos ustedes, muchas gracias. Excelente, doctor Palmisano, muchas gracias por la exposición. La verdad que muy didáctico. Vamos a darle paso al doctor Juan David Martínez Maya, a ver qué comentario le quiere hacer o qué aporte. Y después dejamos unos minutos más para el resto del auditorio, si quiere hacer algún aporte. Estamos en eso. Bueno, buenas tardes a todos y de nuevo muy contento y muy agradecido de estar con ustedes. A Juan, a Mario, a Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Ezequiel, como siempre, me encantan esas exposiciones porque hay fluidez, hay continuidad, hay buen tono, son exposiciones en las que uno no se pierde y no se aburre. Y vamos al grano, que es lo que me gusta a mí. Respecto a lo que ha dicho Ezequiel, hay mucha razón en todo lo que ha dicho, y hay unas cosas más que las que uno puede tener con toda esa parte. Él hablaba algo de la retracción de las mallas. Es muy importante contar de que la retracción de las mallas va también relacionada con el peso de la malla. Entre la malla más pesada, más se retrae. La malla pesada se retrae hasta un 30%. La malla mediana o la malla liviana se retrae un 10%. Eso es importante, y eso es una de las características importantes por las que Ezequiel habla de que las mallas deben ser grandes y el solapamiento debe ser amplio, porque entre más posibilidades tengamos de que haya retracción, más posibilidades tengamos de que pueda haber una nueva recidiva. Es muy importante. Yo soy un usuario de mallas planas, he usado las mallas anatómicas, he usado todo eso, pero soy un convencido de que la malla plana se adapta muy bien a la región inguinal también y no tiene mayor problema, y creo que si seguimos hablando de costos, las mallas planas van a ser mucho menos costosas que las mallas preformadas, aunque son unas mallas muy buenas de utilizar, muy cómodas de utilizar y con mucha seguridad para hacerlo. Es muy importante. Yo no la recorto, hay gente que todavía la recorta, hay gente que todavía le sigue haciendo cortes para traspasar los elementos inguinales, y eso no se debe hacer, no está recomendado. Los elementos inguinales siempre deben quedar parietalizados y por fuera del saco o del defecto que usted redujo. Es muy importante. Cuando empezó a hablar Ezequiel de la fijación invasiva,
me acordaba yo, que soy mayor que Ezequiel, de que los primeros casos que hice empezaron con unos taches de titanio, ¿sí? Y cuando empecé a hacer la cirugía laparoscópica, porque leía que dolía menos que la cirugía abierta, para mí era una gran preocupación mostrar que la gente volvía de todas maneras con mucho dolor. Y claro, si yo me devuelvo a lo que hacía antes, esas pistolas con clips de titanio venían con 30 taches y, los 30 taches se los poníamos. Eso quedaba como una máquina fileteadora, eso quedaba impermeable, eso quedaba total. Eso no se movía, pero obviamente a la gente le dolía. Y esa cantidad de cuerpo extraño, más que el sitio, también está relacionado con el dolor. Es muy importante que sea, a diferencia de un clip de titanio o un clip absorbible, eso no hace la diferencia en el dolor. El dolor lo hace la localización anatómica y la cantidad de cuerpo extraño que tenemos que poner con todo. Listo. Los tips que dio Ezequiel para la colocación cuando se utiliza fijación invasiva me parece que son muy importantes, hay que tenerlos en cuenta, eso le ayuda a uno mucho, uno, a disminuir el volumen, dos, a disminuir la posibilidad de dolor por localización en un lugar no adecuado, y tres, a que la malla esté totalmente amplia y lisa como él dice que debe quedar la malla, con la menor cantidad de arrugas que se puedan poner. Cuando habla ese también de la fijación con pegantes con el histoacril, yo también tuve mi época de fijar con histoacril y teníamos muy probablemente los mismos recursos. Yo simplemente cambio y les doy un tip que le puede servir si de pronto no tienen la OCA y el catéter en el hospital, y es que nosotros lo hacíamos a través de uno de los trócares de 5 milímetros con una sonda Nelaton 6 fijada a la jeringa, y con esa sonda simplemente la metíamos por el trócar y con la otra mano llevábamos hasta la parte y el procedimiento era totalmente igual. Entonces son dos posiciones que se tienen y dos formas de poder utilizar el pegante también que puede tener la gente para que no tenga ningún problema. La otra cosa que le iba a preguntar yo a Ezequiel y es ¿qué opina de la fijación del peritoneo con histoacril? Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que lo recomienda. ¿Lo haces, no lo haces? ¿Respondo ahora? Sí, de una vez. No. En eso me quedé, en lo personal. Prefiero hacer una sutura hermética directamente con una polilactina 910, que es lo que me gusta a mí. Usos del 0 al 3,0, dependiente de la calidad del peritoneo. Pero nada, uno lo ve a Jean Cucleta mostrando cómo cierra sus peritoneos con histoacril y lo hace perfecto. Pero creo que lo que me está limitando a mí es que no tengo el dispositivo que él tiene para poder hacerlo, porque yo uso el catéter o el LabFix, pero el dispositivo que él tiene va tirando alícuotas, una gota por cada uno, entonces le es mucho más fácil. Y en algunos otros casos he visto que también no solamente lo fija con adhesivos, sino que también hay algunos que ponen algunos puntos y después lo refuerzan con una sutura de surjet bien hermético, como nos gusta, y bueno, en ese sentido, lo que sí no hay que hacer, y lo repito por tercera vez, lo que sí no hay que hacer es fijar el peritoneo, cerrar el flap peritoneal con medios de fijación. Eso sí es lo que no hay que hacer, ¿sí? Porque va en contra de todos los preceptos de la economía, de la seguridad, falta de conocimiento anatómico, etcétera, etcétera, etcétera. No hacerlo. Por eso es que yo propongo en mis postulados de formación en cirugía laparoscópica de pared abdominal que uno de los puntos es, para poder hacer esto, tenés que saber hacer nudo y sutura laparoscópica. Si no, no. Hay una cosa muy importante también de las que hablaba Ezequiel y yo quiero recalcar ese punto porque tiene que ser muy claro para toda la gente que está en este momento en este foro y tiene que quedar muy en claro. Siempre la creación del colgajo peritoneal, sea en técnica transabdominal o sea en técnica extraperitoneal, debe ser amplia. Ezequiel fue claro y lo dijo claramente, la malla tiene que parecer pequeña en ese espacio. Y eso es muy importante para lograr una buena reducción del defecto herniario, para esqueletizar los elementos, para reducir los lipomas del cordón y para colocar una malla que pueda quedar bien extendida totalmente sobre la región inguinal para disminuir la posibilidad de esas recidivas y obviamente para disminuir la posibilidad de otros daños.
Es muy, muy, muy importante. A veces queremos hacer cosas grandes en espacios pequeños. No tenemos problema. Entre más visualización tengamos de la región inguinal, de los elementos, de los nervios y de todo, menos posibilidad de daños, de complicaciones, de dolor crónico, de sangrado, de hematomas, de recidivas y de movimientos de las mallas, vamos a tener un espacio amplio, no les va a mover la malla, y creo que Ezequiel fue claro con los dos trabajos de Cristiano Claus de mostrarlo, que no tiene ningún problema. Es muy importante que los espacios sean amplios. Voy a agregar algo, Juan David, si me permitís. Una vez cuando mostraba esto me preguntaron, pero escúchame, yo fijo las mallas y cuando fijo las mallas, cuando voy a operar la recidiva la encuentro hecha una pelota. Bien. ¿Y cómo vos me podés decir que no fijás las mallas y no te pasa eso? Yo lo que le tengo que decir, lo que tengo que responder a esa situación es, primero, cuando la malla es mal puesta, por más de que vos la fijes, los agrafes se van a desprender. Si vos pones una malla toda arrugada, por más de que la fijes como la fijes, va a actuar de trapo, no va a actuar como nosotros queremos que actúe. Y otra cosa, si no pones una malla grande, por más fijación que vos le ponga, la retracción final y el juego de los movimientos de la región inguinal van a terminar condicionando que esa malla no solamente se abolle, sino que va a condicionar la recidiva. Por eso es que justamente quien me lo preguntaba me decía... Y el dolor crónico. Y el dolor crónico, exacto. Con la persona que discutía, no pasaba la línea media hacia medial. Razón por la cual ya no había criterio alguno para seguir discutiendo sobre cuáles eran las causas de recidiva al colocar esa malla. Entonces, acá no tiene que ver que si yo fijo más, no voy a tener recidiva. No, tiene que estar bien colocada la malla. Y de ahí parte si voy a fijar o no fijar. De acuerdo. Perfecto. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Me parece importante empezar a contestar. Por ejemplo, habla el doctor Guillermo Pou desde Valencia, España, diciendo... Que hable, hernia... que hable. Que Guillermo hable. Guillermo, abrí el audio y habla. Te vamos a tener de Valencia. Son las 12 de la noche y no vas a hablar. La una de la madrugada. Tiene que hablar pasito, tiene que hablar pasito. La una de la madrugada. Bueno, buenas noches, buenas tardes ahí, buenas noches aquí en España. En primer lugar, felicitaros a los organizadores y al ponente y al comentador. Sabéis que nos une una amistad de largo tiempo, hemos compartido momentos muy buenos. Y os he puesto una serie de comentarios, una serie de sugerencias ahí en el chat. En principio, después de felicitaros, preguntaros, vamos a ver, en hernias directas 3-4 centímetros, ¿fijáis la malla? Sí, no, ¿y por qué? Y en los casos que hay mucha gente que recomienda invaginar la fascia transversalis y fijarla con un tacker al Cooper o al músculo incluso, luego fijáis la malla y sin fijarla. Eso para empezar. A ver cuál es vuestra opinión sobre esto. Voy primero. Dale. Defecto M1, M2 máximo, no fijo. Pero si estamos hablando de defectos M3, L3 para arriba, la fijo toda. ¿Y cómo la fijo? La fijo con adhesivo. Dicho de otra manera, todo defecto hasta 2 centímetros no lo fijo. Todo defecto mayor a 2 centímetros lo fijo con adhesivo. Y la fascia transversalis es perfecto. La fascia transversalis se comporta como un saco para la hernia directa o medial. Razón por la cual la fijo si mide menos de 2 centímetros, que es muy difícil que una fascia transversal y elongada tenga un defecto menor a 2 centímetros. Si mide menos de 2 centímetros no la fijo. Si mide más de 2 centímetros la fijo. Lo otro, Guillermo, que hay gente que está haciendo, hay grupos que lo están haciendo, y aquí en Colombia a veces dentro de los chats que tenemos para discusión de los casos de pared abdominal a nivel nacional, es que esos defectos grandes directos mucha gente está tendiendo a cerrarlos con sutura barbada, ¿cierto? Para disminuir esa posibilidad. 1 de seroma, 2 de disminución de área de efecto, 3 colocar la malla y ahí sí no fijarla, cuando esos defectos están totalmente cerrados. Lo que pasa es que ahí viene otra discusión muy grande, y es que
dolor crónico, no dolor Dolor. crónico, se pierde la línea de la técnica, que es una cirugía sin tensión, se pierden muchas cosas con toda esa parte y es una discusión grande que se tiene. Entonces, mucha gente habla de que muchas veces esas hernias, sobre todo grandes directos, grandes indirectas de 4 o 5 centímetros, se pueden estar manejando como una eventración, que es una patología totalmente distinta a la hernia inguinal normal. ¿Sí? Vale, perfecto. Yo solo como comentario, nosotros prácticamente no fijamos ninguna malla y solo fijamos las mallas en los casos que el defecto es entre 3 y 4 centímetros y la fijamos con fijación con cianocrilato o con taques reabsorbibles a nivel del complejo de Cooper. Y luego, al hilo de esta pregunta, sí que quería comentaros, cuando utilizamos cianocrilato, cuando utilizamos los pegamentos que tenemos aquí en España, que no disponemos del listoacril, sí que hay trabajos que publican, sobre todo en hernia por vía anterior, que la zona donde pones la gotita de cianocrilato, la malla no se integra. Esto realmente, yo no he encontrado ningún trabajo a nivel de listoacril que pueda, a nivel de estudio macroscópico, ver si la malla realmente se ha integrado o no se ha integrado en las zonas donde hemos puesto el listoacril. ¿Cuál es vuestra experiencia con esto? Si tenéis algún dato. Mirá, tuvimos la oportunidad de escucharlo a Jean Cucleta en Madrid los últimos días de febrero y él fue muy, muy contundente con este tipo de cosas. Por ahí algunos cuestionan la utilización del spray como posible, como que va en contra de la integración de la malla. En realidad, Yo creo que más que el spray, Ezequiel, es la cantidad. Es la cantidad. A eso voy. Justamente, si vos pones pequeñas cantidades, no encuentro la razón por la cual no integraría la malla. Y no he visto todavía en pacientes que les hemos hecho fijación con adhesivo algún problema al respecto. Guillermo, yo creo que esos comentarios y esas opiniones se han visto más de pronto hacia el manejo de la hernia ventral, donde en espacios grandes, con mallas grandes y gran cantidad de utilización de histoacril, se ha formado como una capa que es la que forma el granuloma de cuerpo extraño, que es el que no deja integrar la malla totalmente. Exacto. Pero en hernia inguinal generalmente lo que se utiliza son 0.5 centímetros, no es más. Y tú estás poniendo 3 o 4 gotas simplemente para fijar la malla, sobre todo en el pubis y en la parte más lateral. Muchas veces, a veces por la misma gravedad, por la colocación, por los tejidos de todo, la gota que queda encima en la parte más anterior de la malla no da ni siquiera para pegarla. Entonces, yo creo que en hernia inguinal uno no va a tener mucho ese problema. Fantástico, muchas gracias. Excelente, Juan David. A ver, Ezequiel. Había un par de preguntas más. El doctor Ricardo Vega quería hacer una pregunta y creo que el doctor Magdaleno también. Ricardito. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, mi amigo? Bien, bien, querido amigo. Buenas noches. Me alegra verte bien. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos los colegas igualmente. Buenas noches, buenas noches. Un placer compartir con ustedes. A ver, primero agradecerte a vos, Ezequiel, la presentación, la disponibilidad y a todos los colegas, ¿no? El colega de allá del otro lado del Atlántico dijo las 2 de la mañana, no sé qué horario, así que Guillermo, bien ahí. Yo me gustó mucho lo de la anatomía, me gustó mucho lo de la Y y tantas cosas que mencionaste, Ezequiel. Ahora, fíjate si uno hace un razonamiento y va pasando desde todas las etapas. En alguna época, yo recuerdo, yo ya tengo algunas canas, inclusive para aquí en Sudamérica, para que no sea tan caro el utilizar estos tackers, hacíamos puntos de sutura. Claramente que, bueno, nada, que se hace punto de sutura, que y todavía, doctor, todavía se hace. Bueno, estoy seguro que sí, que hay gente que sí. Luego pasamos a los tackers, luego los absorbibles. Ahora hablamos de estas fijaciones con las colas, con las glue, me parece muy bien. Pero a mí me da la sensación que desde el punto de vista conceptual, llegar a las mallas self-fixating, que se fijan por sí mismas, estas mallas que está promocionando Medtronic, yo no tengo cero experiencia en eso, en la parte laparoscópica, pero lo que se me ocurre que conceptualmente es
está como que un pasito más allá, más cercano a lo ideal. Pues ya no estamos usando nada. Ya no usamos ni punto, ni taque absorbible, ni taque de titanio, ni nada, ni cianoacrilato, ni histoacril, nada. Simplemente la malla que se fija. No tengo experiencia, por ahí cómo será el manejo, si será un poco más difícil, si eso será más difícil. Venga, le Por cuento una añadidura, cosa, doctor. Venga, le cuento una cosa que es muy importante con ese tipo de mallas y yo la he utilizado y me parece importante saber. Es que cuando, dale, cuando uno la coloca, la malla tiene un peso. Al absorberse esos grips, ese tipo de material que es absorbible, el velcro, la malla queda mucho más liviana. Entonces, muchas veces tenemos que seguir la misma experiencia de lo que se ha recomendado, defectos grandes o necesidades de fijación de la malla, dependiendo de lo que usted tenga, también lo tiene que ver. Esa malla es perfecta para defectos medianos y pequeños, totalmente perfecta para medianos y pequeños, pero al absorberse cierta parte, el peso de la malla cambia y disminuye, y queda siendo una malla de baja densidad. Doctor Juan David, cuando usted dice medianos y pequeños, bueno, hasta 3 centímetros. Sí, señor, claro, de 3 centímetros hacia abajo, sí, señor. M1, M2, L1, L2. Y si tengo 4 centímetros, 5 ya no me gusta. Hay que fijarla. Yo la fijo. Si la quiero utilizar, la utilizo y la fijo, doctor. Esa Ricardo le puedo poner un punto. Claro, eso te decía, o le pones un punto, o lo otro que no es descabellado, porque así empezamos con las hernias incisionales, las eventraciones. Cuando empezamos a cerrarla hace muchos años la cerramos. Yo me acuerdo de un curso en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que nosotros estábamos cerrando, ya nos habían invitado, y estaba, ¿cómo se llamaba? Había un doctor de Sevilla, quizás Guillermo. Manuel Martín. Manuel Martín. Me dice, pero, ¿qué? Dice, no, yo, le puedes preguntarlo, conocerás a Manuel, me decía, la verdad es que no había visto que cierren. Dice, bueno, mira, Manuel, la verdad que yo tampoco vi publicaciones, pero no vas muy bien cerrándola. Y era muy criticable en aquella época que el tension free, que no hay tension free, que esto y que demás. Pues se me ocurre que en las hernias grandes, de tamaños importantes, no está mal cerrarla. No está mal. Hay que, no sé, habrá que ver los números. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se puede combinar con estas ProGrip, con estas mallas autoadhesivas. Si yo la cierro, ya probablemente es diferente la situación anatómica y fisiológica y funcional. Bueno. De acuerdo con usted, doctor, era lo que les decía yo al final, que aquí en Colombia mucha gente esos defectos grandes, sobre todo cuando son mediales, cuando son directos, tienden a cerrarlos y la discusión es dolor, no dolor, pérdida de atención, la técnica cambia, todo eso, pero mucha gente tiende a hacer eso, doctor, y en lo que usted dice es verdad, pero sí están empezando a salir publicaciones donde está demostrando que todavía falta estudio, pero que tienen un buen resultado, sobre todo en la parte de dolor inguinal crónico y con las recidivas. Yo creo, aparte pasa un tema que es lo mismo que con la eventración. Cuando es muy grande el defecto, la malla puede abombar, o sea, está bien puesta la malla, está bien extendida, pero puede abombar. Son distintos los juegos de presiones, es distinto. Claro. No es lo mismo la región inguinal, ya lo sé que la pared abdominal anterior, pero conceptualmente puede suceder y habrá que ver con las experiencias. Siempre, sí, cuando hacíamos por vía anterior, cuando hacíamos las clásicas, desde las Bassini, la Esquirro Fino Quieto, lo que ustedes quieran, siempre bajábamos, lo bajábamos al teloncito ese, lo cerrábamos. Entonces, bueno, estaríamos, y nos iba muy bien, no había problemas. Así que, bueno, en realidad, ese concepto tension free, que se paseó por todo el mundo y funcionó muy bien, ya en las hernias incisionales de lado se ha dejado parcialmente. Y yo no sé si en las hernias inguinales qué irá a pasar, pero es para tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que yo pienso que muchas veces uno ve que no hay problemas, doctor, y yo no sé de pronto con el sistema de salud de Argentina, pero el sistema de salud de Colombia y de varios países de Latinoamérica es que tú operas el paciente y casi nunca lo vuelves a ver. Entonces tú dices, ve cómo nos está yendo bien con toda esta parte. Es distinto a si tú tienes tu paciente y tu paciente siempre vuelve a ti. Ahí es donde yo pienso que podemos empezar a medir ese tipo de procedimientos y ese tipo de cosas para ir sumando casos y publicar todo eso. Pero si a veces trabajamos en medios estatales, en medios públicos, donde el paciente va, tú lo operas, lo revisa otro cirujano, la recidiva lo tiene otro, o se fue para otra ciudad, o uno pierde la cuenta de esos pacientes, eso se vuelve difícil de estadificar. Yo la verdad que hace muchos años que trabajo en la
parte privada nada más, ya dejé el sistema público hace muchos años, pero igual no pudiera volcar números porque sería una falsedad. Pero sí, uno tiene más o menos, si no, bien no son significativos los números, pero no estoy abonando, simplemente estoy razonando, no estoy abonando para un lado o para el otro. Estoy razonando. El primer concepto es ese, que a mí me parece que estarían muy bueno las mallas estas que se fijan en sí mismas, las ProGrid, y también el otro, pensar, por lo menos contemplar la posibilidad de los defectos importantes en tamaño de cerrarlos. Mirá, Excelente, Richard, muchas gracias. Richard, El doctor tenemos un Magdaleno amigo, Juan última Carlos, pregunta. ay, no me sale el nombre, Juan Carlos Ayala, que es compatriota de Juan David, que él tiene una experiencia muy interesante en el cierre de defectos. Y bueno, yo me largué a hacer un manual de cirugía laparoscópica, de hernia inguinal, y le di justamente a Juan Carlos este tema, porque creo que él tiene mucha autoridad, qué lástima que no lo tenemos en el Zoom, pero tiene mucha autoridad para hablar de este tema. Seguramente en alguna oportunidad vamos a armar algo más chiquito, Ricardo, para que vos le puedas transmitir esta inquietud, y porque es mucho más específico, esto es más para especialistas, para gente que tiene un poco más de experiencia, y justamente para que puedan charlar sobre este tema. Lo que yo quiero aclarar es que cuando yo doy esta charla no busco que no fijen la malla ni que la fijen con adhesivo, no. Yo intento mostrar la evolución y las alternativas que tenemos en fijación, que bueno, por lo menos lo que yo hago, lo que yo hice y lo que estoy haciendo. Nada más que eso. Eso lo quería aclarar para que no genere ninguna duda. Magdaleno, ¿tiene Excelente, una hagamos la última pregunta, Ezequiel. Dale. No sé quién quiere, ahí está el doctor Mariano García. El doctor Miguel Magdaleno de México tenía una pregunta. Perfecto. Meta. Sí, pregunte. Felicidades a todos por la presentación y gracias por la invitación. De personal, nosotros hemos hecho cierres de los defectos a nivel medial y lateral, pero en defecto grande, M3, L3. Y la realidad es, el manejo con sutura lo hacemos incluso en abierta o en laparoscópica. Evidentemente ocupa técnicamente mayor habilidad, definitivamente en la laparoscopía, pero en cuanto al dolor, no hemos visto dolor por manejo del defecto. La pregunta, dime. Miguel, ni dolor agudo. No. Dolor crónico no, dolor agudo. No. Bueno, entonces es lo que yo siempre le digo a Ricardo Vega. Yo a Richard siempre muestro en mis presentaciones que él dijo hace muchísimos años lo de la Y invertida, pero nunca lo publicó. Hay que publicar las experiencias. Hay que publicar los las papelitos experiencias. hablan, decía mi abuela. Los papelitos hablan. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos pendiente de publicar un trabajo ya con seguimiento de más de un año sin fijar. La pregunta para los dos y para el foro sería, ¿ustedes consideran la invitación que pueda cambiar una persona de novo que quiera entrar a la laparoscopía siguiendo estos pasos sin fijar o forzosamente debe de pasar por la curva que todos pasamos para dejarlo sin fijar? No sé, ahí su opinión. Primero, primero lo que digo es que alguien que se va a introducir esté al lado de alguien que tenga experiencia. Porque les puedo asegurar que muchos de nosotros no tuvimos al lado a alguien con mucha experiencia y tuvimos que hacer un camino de prueba y error larguísimo. Total, estamos de acuerdo. Primero tener uno al lado con experiencia. Y en segundo lugar, es que no lo tenemos que decir nosotros, lo dicen las guías. Ya está publicado por las sociedades. Si tenés un defecto menos de, o sea, L1, L2, M1, M2, no fijes. Y la malla la ponés como te decimos, y disecaste bien el espacio preperitoneal. Y redujiste bien tu defecto, no fijes. Claro, no fijes. Ahora, si vos en tus primeros casos, donde tenés más probabilidad de un montón de errores técnicos, te quedás más tranquilo, fíjala. Pero la literatura te avala no hacerlo. Pero es muy importante lo que dice Ezequiel, y yo pienso que el éxito de esa curva está en la asesoría, en el cirujano que tiene al lado, en la persona que tiene al lado. ¿Por qué? Porque es que igual yo puedo estar solo y no fijar, pero igual con la sola disección puedo tirarme todos los nervios y puedo dejar un paciente con dolor crónico, ¿sí? O yo puedo tirarme solo y me meto a hacer
técnicas extraperitoneales, como muestro yo a veces en algunos videos míos que yo tengo con una cosa donde dice que el colon izquierdo como loco, que de milagro no lo rompí cuando estaba empezando. Entonces, empezar uno solo es muy difícil, empezar uno solo es recorrer un calvario total que yo creo que hoy en día no tiene necesidad. Hoy los cirujanos no somos superhéroes, hoy los cirujanos no somos los héroes anónimos solitarios de un quirófano. Hay gente, hay posibilidades, hasta estos medios están para que nos ayuden. Obviamente uno no aprende a operar en un video, uno no aprende a operar en YouTube, pero uno sí aprende a operar con una persona con experiencia al lado de uno. Yo creo que... Excelente. ¿Quién, Juan David? Creo que... ¿Puedo comentar algo, Juan Cruz? ¿Puedo Sí, hacer el último comentario? Es fundamental lo que acaban de decir los colegas y venimos hace mucho tiempo abogando por eso. Realmente es inaceptable hoy en día que alguien que no tenga experiencia empiece solo esta cirugía. Debe hacerlo a alguien que tenga experiencia. Yo recuerdo una de las primeras críticas que había en aquella época en la parte inicial, hace muchos años, de la cirugía laparoscópica de hernia, era un famoso trabajo del Veterans Administration, el trabajo ese que presentaba un 10% de recidiva. No sé si ustedes recuerdan. Pero claro, era una locura porque lo hacía gente totalmente sin experiencia. Y eso va a pasar y vamos a repetir. No se puede repetir nunca más eso. Hoy hay tal cantidad de gente que ya hace laparoscopía de paredes que no tiene ningún sentido iniciar una curva de aprendizaje y estar viendo que es fijo, que se no fijo. Tiene que tener un experto a la par. No hay otro modo. Exacto. 100%. Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, Juan. Excelente, bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Ahí Guillermo Pou nos está haciendo el último comentario, no sé si lo quiere decir. Y bueno, estamos cerrando. No sé qué dice Guillermo, a ver. Guillo, ¿querés decir algo? No, bueno, antes de despedirme, comentaros que sí que el tema de la curva de aprendizaje sí que daría para hacer muchas reuniones como esta. Todo con un buen día. nivel científico, por cierto, porque yo en mi experiencia, que tengo mucha gente que viene conmigo a aprender, vienen 2 o 3 días y luego vuelven a su hospital y evidentemente yo no puedo estar con ellos y el porcentaje de gente que abandona la cirugía laparoscópica es altísimo, porque el entorno no está a favor, se ven solos y es muy difícil. Y realmente es utópico pensar que todos vamos a empezar la cirugía laparoscópica con un tutor que esté con nosotros siempre. Con lo cual deberíamos diseñar espacios para que la gente que quiera aprender realmente podamos compartir nuestra experiencia, tutorizarlos a distancia o ver la forma de poder hacerlo. Y debe estar dentro del pensum normal de las universidades en la formación del residente nuevo. La laparoscopia cada vez gana más espacio. Todo ese desarrollo de técnicas de cirugía mínimamente invasiva es muy importante. Y afortunadamente hoy está la simulación, hay muchas otras cosas y muchas técnicas que nos ayudan a desarrollar. La gente cree que porque la hernia no tiene una anastomosis gastroyeyunal o no tiene una sección del músculo esofágico o no tiene alguna cosa, nada, la hernia no es sino entrar y operar. No, la hernia tiene muchas cosas y tiene mucha exigencia técnica para poder hacerla. Y lo más importante es el resultado final del paciente. Guillermo Pou, verás cuál es mi apellido, es Vega. Sabrás cuánto lo quiero a los españoles. Y bueno, nada, que son mis orígenes. Pero la verdad que yo no creo, o si es una utopía, bueno, es una utopía que hay que cumplirla. Yo no creo que pueda empezar alguien sin experiencia hoy, año 2020, 2020, no creo, no debe ser una utopía. Justamente ese es el tema, alguien que hace un curso de 2 o 3 días, entonces empieza luego operando solo, se pierde la anatomía, el anestesista le dice, che, ¿qué está pasando? Te estás demorando. Tira la malla en cualquier lado, la fija como sea, y ahí vienen los desastres. Lo que vivimos Exacto. todos cuando empezamos, claro, lo que vivimos cuando empezamos hace 10 y 15 años. No nos equivoquemos, esa sigue siendo la realidad en España. Esa es la realidad. Por eso el porcentaje de cirugía laparoscópica que se hace es tan bajo. Una de las causas, por supuesto. Esa es la realidad que hay que cambiar, Guillermo. Cuando cambiemos eso, chao, haz así la laparoscopía. Si logramos cambiarlo, es una utopía, quizás. Pero si no logramos cambiar eso, yo creo que va a ser... Son metas que nos tenemos que proponer de una vez por todas. Excelente. Claro que sí. Muchas gracias Bueno, a todos. Juan Cruz, déjame una cosita, por favor. Sí. Una cosita. Sí. Antes de irnos, no puedo estar ajeno a una realidad mundial. Solamente, primero agradecerles que estén todos acá y lo único que les pido es que se cuiden. Si tienen la posibilidad, quédense en casa.
tenemos que pelear con un enemigo invisible y que nos está dando una batalla muy dura, y por sobre todas las cosas, quiero volverlo a ver a todos, quiero volverlos a abrazar a todos, así que le pido que por favor se cuiden, los aprecio a todos, y la verdad es que espero que salgamos de la mejor manera de esta situación en todo el mundo. Los quiero mucho. Gracias Bueno, a todos muchas también. gracias. Un abrazo Abrazo, grande a todos por gracias. la participación y un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Chao. Chau.